Normalmente, ¿en qué tiempo, en qué parte del ciclo de la escuela, del diaria, sucede el bullying? En el recreo, ¿no? Desde el salón. Sí, o bueno, pero creo la mayoría, clase, ¿no? Porque yo lo que digo es, dándola. hay que promover más deporte. El deporte esa te es otra entretiene. cuestión. El deporte quita los malos pensamientos. Aplicar más Que horas de aleja de educación la física. droga. ¿no? Todavía no hemos mencionado, pero ¿cuántos niños de estos están drogados? Y los papás no se dan cuenta porque no conocen a sus hijos. Y eso es lamentable. O sea, si el O papá, mal alimentados, Pero es una aparte un alteración fenómeno de nerviosa, imitación también, todas esas cosas, ¿no? El con alcoholismo. resentimientos sociales de origen, pues sí. Pero también si tú como hijo ves que el papá toma, fuma y aparte le entra la marihuana, pues entonces decir, si mi papá lo hace, yo también lo hago. o la Y mamá es que tiene el 3 sentido hijos de la o 4 hijos imitación. diferentes papás y ya no saben ni quién es su papá, y es la realidad, ¿no? Por Pepe, las pensiones y Como conclusión, ¿qué piensas? Híjole, yo me iría más por una perspectiva económica y de política pública, Claro. que creo que es lo que en primer lugar podemos hacer. Creo que el primer reto es distinguir qué sí se puede y qué no se puede hacer. Creo que sería totalmente ¿Qué se puede ocioso hacer y de inmediato? absurdo pretender que el Estado mexicano ahora resuelva los pleitos también, como si no tuviéramos otro problema, que resuelva los pleitos en los recreos. No, pero ya los diputados ahora empezaron a hacer comisiones. Sí, los diputados y- hacen muchas cosas que La no nos comisión explicamos, ¿no? física Pero bueno, siempre va a existir. yo diría, este país tiene muchos problemas, tiene pocos recursos para resolverlos. Exacto. Y tiene también que distinguir sus prioridades. El bullying es un fenómeno social que estamos empezando a entender con claridad. Tampoco es como para volcar toda la energía del Estado a que haya una subprocuraduría del bullying. Claro, sí, me queda claro. Creo que tiene que No ver más. tardan en poner, somos buenos Bueno, y para a lo mejor que procuraduría. la presida Marisela Morales para que fracase de inicio. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es distinguir que hay cosas que se pueden hacer desde la casa, hay cosas que no se van a resolver por una realidad económica, es decir, Sí. no vamos a poder regresar al modelo de familia de los años 50 porque la economía no Es da para otra, eso, no, claro. punto, porque la historia no da para eso. Ni la población, somos Lo que creo que demasiados. sí podríamos hacer es, uno, distinguir que a partir de los nuevos modelos de comunicación, particularmente redes sociales, y el acceso, la democratización de las redes sociales, es decir, que mucha gente está accediendo a ello desde temprana edad, tenemos a un fenómeno que se traslada del aula a otra pantalla, que son las pantallas de los smartphones y de las computadoras. Entonces, sí tener mucha mayor vigilancia de, digamos, esa otra pantalla donde sucede la violencia. En primer lugar, Pero un también, niño no debe tener un smartphone. bueno, ahí yo creo que Si lo dependerá tiene, es responsabilidad de la quien lo familia. compró. Pero también que la autoridad escolar, los maestros en particular, yo diría, necesitamos recuperar el respeto por el docente, por el que está frente a un aula. Esto que decía Por la el que está en una profesora, manifestación, ¿vas a respetar? Suponiendo que fuera maestro. yo creo que hay que distinguir a los de la coordinadora y a sus causas políticas de los grandes maestros de este país. Yo escuchaba con atención lo clara que fue la directora de Profesora la Ventura Zaragoza, Telles Girón. Ujú. porque creo que en efecto hay muchos maestros que se parten el alma todos los días en los salones y tienen a unos insolentes con ínfulas, como dice Gerardo, o con una escala de valores totalmente Aniquilada. pervertida, en el que el maestro es algo desechable, yo le puedo faltar al respeto. Entonces creo que en primer lugar tendríamos también que darle el lugar que tiene el docente en el mundo educativo. Y por otra parte, a partir de ello, que hubiera consecuencias, que hubiera vigilancia, pero también hubiera consecuencias para quienes promueven o solapan este tipo de violencia escolar. Por último, y como conclusión, yo diría que hace pues ya varios años diagnosticábamos que la violencia que este país estaba viviendo iba a tener consecuencias más allá de la disputa entre crimen organizado. La violencia que implica la impunidad en este país, la violencia que implica también los asaltos cotidianos, tanta sangre en las páginas de los medios, iba a tener consecuencias sobre esta colectividad que somos. Bueno, una de esas tantas consecuencias es esto. Claro. No nos puede extrañar que adentro de las escuelas suceda algo que no pasa en las calles. Somos el reflejo de lo que está ocurriendo en las calles.
esos niños que hoy tienen 12 o 13 años, en 5 años estarán listos para enrolarse en las filas de la delincuencia, para enrolarse en las filas no solo de la delincuencia, pero de la violencia intrafamiliar, para llevar este resentimiento social a su familia, a la violencia contra otras personas. Entonces, creo que estamos empezando a ver las consecuencias de lo que hace algunos años nos empezó a suceder. César, como conclusión. Coincido. No es tarea, creo hoy, de solo el Estado empezar a abordar esta problemática. Es tarea de todos. Coincidíamos, creo, en que este es un fenómeno multifactorial y que de alguna manera, sí, efectivamente, hemos elegido como sociedad la violencia y esto es la consecuencia. Creo que hace falta mucha sensibilidad y conciencia de parte de todos los participantes de la problemática, padres, escuela, Estado, para abatir esta circunstancia. Lo que sí es muy importante y como conclusión es, creo, muy fundamental rescatar a la persona, rescatar al individuo humano, no solamente en este valor, sino en esta conciencia, en este vivir una vida responsable. Y eso va desde casa, claro, escuela, familia, sociedad. Hay un marketing enorme de la delincuencia organizada. Hay un marketing en una sociedad altamente consumista y poco humanizada, y lo único que nos queda es abatirlo con estar presentes familia, estar presentes maestros y estar presentes sociedad. Creo que es multifactorial y coincido en esta. Gerardo. Pues mira, yo coincido mucho con lo que ha dicho Pepe y el psicólogo. La verdad es que con mucha claridad se ha expresado cuál es el problema. Yo creo que sí debe ser resultado, por un lado, políticas públicas, de generar instancias donde los chavos puedan hablar, por internet preguntar, informar, instancias donde los padres puedan acudir a dirimir una circunstancia de ese tipo con psicólogos, con pedagogos, qué ocurre, una instancia de conciliación, de freno a estas conductas de mutuo acuerdo, en fin, un área de soporte a esto y sobre todo un reforzamiento a los valores en general en la sociedad. Hoy el valor del dinero está por encima de casi todos los valores. Ya no importa ni cómo lo adquieran, más que lo tengan. Es correcto. O que lo exhiban. Y entonces creo yo que con un reforzamiento a los valores, en general, del respeto, se rescaten, ellos, ¿no? Creo que la sociedad va a ir avanzando. Yo creo que hay pasos encaminados, que se toque el tema es importante. Yo creo que sí debe haber una instancia intermedia entre el aspecto judicial y el aspecto escolar, una instancia intermedia que no sea tan extrema, que se encargue de atender esos asuntos, conciliar a las partes, a manera de que ya no trascienda, y a tener la posibilidad de que haya un freno al agresor y el agredido no se venga después, ¿no? Carmen. Ojalá se diseñe. Pues yo me iría principalmente, independientemente de estar de acuerdo con lo que dicen, en la comunicación es indispensable, es vital al interior de la familia, en ese rescate por los valores, en el conocer a nuestros hijos, que a veces vivimos con ellos y no los conocemos, el saber cuál es el círculo en el que se están desenvolviendo al interior de sus escuelas, con qué grupo de amigas, de amigos se está juntando, quiénes son, cómo se desarrollan esas familias, porque bueno, pues a fin de cuentas la necesidad de pertenencia también de los chavos les lleva a querer formar parte de determinados grupos en donde el que manda, bueno, pues es el líder y es al que hay que seguir, y si no también en la imitación, si él lo hace yo también lo puedo hacer. Entonces, saber qué hay más allá, estar mucho en contacto con los maestros de las escuelas, con los directores, y que también las instituciones educativas se apoyen de los padres que realmente muestran el interés, porque va a haber padres que pues lamentablemente no muestran ese interés, pero habrá otros que sí, y entonces empezar a hacer una cadena y empezar a ayudar. Pero hay que estar muy pendiente, porque luego los padres también queremos educar
a los hijos como uno quisiera. O como fuimos haber sido, educados. O como fuimos educados. No. No, es otro tiempo, otro lenguaje, y tenemos obligación de entender qué idioma es el que están hablando, Exacto. qué Lo es decía lo el que psicólogo, quieren saber recibir. escucharlos a Si su no, modo. no te escuchan. Una comunicación, si no tiene ida y vuelta, no. No es comunicación. No es comunicación. Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlas, y sobre todo que tenemos obligación todos de reaccionar hacia un problema y acabarlo, porque realmente se va a acabar la juventud. La juventud están haciendo mal porque sus mensajes le están llegando equivocados. Los padres que debemos hablar con ellos no hablamos, y cuando hablamos no los entendemos a ellos cuando nos contestan. O sea, el lenguaje se está perdiendo, el raciocinio del lenguaje se está perdiendo, Sí. porque Sí. no los entendemos con los hijos. Totalmente de acuerdo, Luis. Yo creo que también habría que apuntar que hay papás que quieren vivir su segunda adolescencia Sí, claro. a los 40, 45 años, y pretenden que la escuela sea una incubadora. Es decir, así como se deja los últimos 2, 3 meses a los niños 7 mesinos para que se acaben de formar, dicen, pues voy a dejar en la incubadora a mi hijo unos 10 años para que me lo entreguen completo y formado. No va a suceder. La escuela no es una incubadora. Entonces, creo que hay que recuperar este sentido de que se puede instruir y dar información en la escuela, pero se forma con el ejemplo. Eso es sin duda, y en todos los hogares. Muy bien. Así es. Pues el tiempo se ha llegamos al terminado. final Muy Sí, bien. ingeniero. y le dejamos la conciencia a cada quien de que en su casa hay un problema, en la escuela hay un problema, en la sociedad misma hay un problema que debemos todos juntos atacarlo. Así es, ingeniero, muchas gracias. Psicólogo César Augusto Solano, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted principalmente, que nos hizo el favor de sintonizarnos un sábado más, le agradecemos, y ojalá el tema quede en sus manos y usted sepa qué decidir. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.